a través, buenas tardes, estimado docente, estimados compañeros. A través del presente ejercicio práctico, el grupo de accionados conformado por los abogados y doctores Johnny Arturo Rodríguez, Oscar Roldán y quien les salva Álvaro Reyes, presentamos como accionados la contestación a la demanda del ejercicio presentado por el señor Alexis R. respecto de la acción de habeas corpus correctivo sobre la base de su detención en el Centro de Rehabilitación Social número 3 La Roca. Respecto de esta demanda y la pretensión que solicita la parte accionante, concretamente que se ordene atención médica, que se disponga suministro, que se ordene realización de controles médicos, condiciones de aislamiento, incluso el traslado desde el Centro de Rehabilitación Social y una eventual salida del Centro de Rehabilitación, la defensa técnica de la parte accionada va a justificar la improcedencia de esta demanda. Y para eso vamos a proceder en tres momentos. Inicialmente, el abogado Oscar Roldán iniciará su exposición respecto de la situación de la persona privada de la libertad, su condición médica, seguidamente del doctor Johnny Rodríguez, quien explicará sobre la improcedencia en cuanto a la no existencia de derechos vulnerados, y finalmente la intervención será concluida de mi parte para alegar efectivamente sobre la pretensión misma del accionante y la situación al respecto de esta medida presentada. Así es que cedo el uso de la palabra al abogado Oscar Roldán. Muchas gracias, colega. Buenas tardes, señor juez. Muchas buenas tardes, señor de parte accionada. Para esta defensa técnica de la parte accionada y por motivo de registro, me comparece ante usted el abogado Oscar Roldán con registro profesional número 13-2025-68, que vamos a ejercer en conjunto la defensa del señor Juan Pérez en calidad de director de la SNAI en esta audiencia. Para mantener el domicilio procesal aquí en esta ciudad, en el casillero judicial número 1234. Con su venia, señores jueces, sobre la situación jurídica y privación de libertad que la parte accionante manifiesta, señor juez, es imperativo precisar que el ciudadano Alexis se encuentra privado de su libertad cumpliendo una condena de 10 años estipulada en el artículo 280, inciso 3 del Código Integral Penal. La legalidad de su permanencia en el centro recreacional número 3 está demostrada con una sentencia ejecutoriada, con una boleta de encarcelamiento emitida por el Tribunal de Garantías Penales y la certificación oficial de presencia emitida por el mismo centro penitenciario. Señor juez, la defensa técnica de la contraparte confunde la naturaleza de esta garantía del habeas corpus. El accionante cumple una pena legítima. El habeas corpus busca la libertad inmediata cuando es improcedente a una detención arbitraria. Dentro de esto, la jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional en su sentencia número 271-JH-20 es clara. Tener una enfermedad crónica dentro de una prisión no equivale automáticamente a una vulneración estatal. Eso está determinado en esta sentencia, señor juez. Para que exista una afectación, se debe probar un bloqueo al servicio de la salud. En este caso, mi defendido, el director de la SNAI, jamás ha obstaculizado la atención médica. Por el contrario, ha cumplido con su deber perimetral, permitiéndole al Ministerio de Salud Pública ingresa al pabellón, coordinando la asistencia y entrega de los medicamentos que el hoy accionante solicita. De modo que, señor juez, la resolución del accionante no obedece a ningún acto de arbitrariedad, sino al cumplimiento legítimo de una sentencia en firme y ejecutoriada. El Estado ecuatoriano no fundamenta esta libertad bajo el amparo de la ley y la garantía del debido proceso. Señor juez, con respecto a la atención médica brindada, para que su autoridad cuente con todas las certezas técnicas y no con simples especulaciones como pretende la parte accionante, hemos aportado con la certificación médica suscrita por el doctor Juan Pérez, especialista del hospital, donde se demuestra que el diagnóstico real del señor Alexis es una infección por tuberculosis
y el sistema de salud le está dando el tratamiento idóneo, consistente, en un plazo de 12 semanas. 3 meses, señor juez, que el señor recibe de forma regular los fármacos para ese tratamiento, el cual es la rifampicina más isocianicidad, que se le entrega por semana, señor juez. La contraparte, es más, en su demanda destruye su mismo alimento, por ello mismo confiesa textualmente que hoy solicitado señor Alexis ha recibido su asistencia en el centro carcelario, señor juez. Por lo tanto, existe un reconocimiento de que el Estado ha garantizado su salud, un hecho fundamental que voy a continuar desglosando ante su autoridad para que tenga el pleno conocimiento de lo que está sucediendo. El verdadero propósito de esta acción no era falta de atención médica, sino que el señor Alexis quiere ser atendido fuera del centro penitenciario, cosa que no se puede hacer porque se altera el protocolo médico oficial de la guía práctica y crítica. Y lo que es más grave, intenta instrumentalizar su diagnóstico para que su condena penal sea sustituida, lo cual carece de todo sustento técnico y representa un intento totalmente injustificado de evitar y evadir la justicia ordinaria. Señor juez, es fundamental analizar este punto con absoluto rigor y no bajo las conveniencias jurídicas de la contraparte. El Ministerio de Salud Pública, en su guía práctica, establece protocolos médicos diferenciados y obligados según el tipo de afectación que presenta cada paciente. La guía emitida por el Ministerio de Salud Pública es clara, señor juez. El accionante padece infección por tuberculosis y la recomendación y el tratamiento adecuado es 3 meses con rifampicina e isoniazida de forma semanal. Los protocolos que cita la contraparte sobre el uso de corticoides y otros medicamentos pertenecen exclusivamente a casos de meningitis o de tuberculosis resistente a los medicamentos. Lo que el accionante busca ante su autoridad es una manipulación de su condición médica. Exige que le apliquen las medidas complejas de una tuberculosis resistente cuando él tiene una infección por tuberculosis. El tratamiento suministrado es científicamente correcto y por ende el Estado está garantizando cabalidad su derecho a la salud dentro de nuestro marco jurídico. Señor juez, con respecto a la disponibilidad o falta de medicamentos que el señor Alexis pone en su demanda, para desvanecer de forma definitiva cualquier argumento sobre esta supuesta falta de fármaco, remitimos a usted en prueba documental la certificación oficial del hospital, donde con este documento se registra un stock de más de 1.000 dosis disponibles de antibióticos que el paciente necesita. Con esto, señor juez, queda demostrado con cifras reales que sí existe la disponibilidad absoluta de medicamentos que requiere el señor Alexis. El Estado no solo ha diagnosticado correctamente al interno, sino que cuenta con la existencia física de medicamentos para asegurar la continuidad de su tratamiento intranatural. Señores juez, para concluir con mi argumentación con respecto a las medidas sanitarias adoptadas frente al presunto brote de tuberculosis que indica la parte accionante, es fundamental que su autoridad dimensione el nivel de seriedad y planificación con que el Estado ecuatoriano aborda esta patología. Mi defendido no está improvisando. Existe una política pública de salud carcelaria que viene estructurada desde hace muchos años, señor juez, primeramente por un acuerdo ministerial de 2010 que se centraliza en la entrega de fármacos bajo la estrategia supervisada. El segundo acuerdo de marzo 2017 que nos vincula a fondos internacionales y por tercero la creación de un Comité Nacional de Tuberculosis en 2021 para vigilar casos clínicos complejos. Y de cuarto, señor juez, contamos con una guía práctica clínica expedida en el año 2024 con estándares y directrices que hoy rigen la medicina del país. Como puede observar, tanto a nivel nacional como internacional,
en nuestro marco regulatorio es robusto y eficiente y trabaja bajo una guía. Por esta razón, el accionante no ha podido demostrar una sola violación a sus derechos constitucionales. Es más, su propia demanda confiesa que el tratamiento sí le está siendo suministrado, está recibiendo la dosis exacta que él necesita. Sin embargo, la certificación del director del centro penitenciario echa por tierra la especulación del señor Alexis, que quiere ser aislado del resto de los internos. Este aislamiento preventivo es intranatural, no es un castigo, señor juez, es la aplicación de los protocolos del Ministerio de Salud Pública, es la garantía que protege la vida del propio paciente y del entorno, y al mismo tiempo la salud de todas las personas privativas de la libertad en este establecimiento, señor juez. Para continuar con la defensa, le paso a mi colega Johnny Rodríguez, señor juez. Muchas gracias. Gracias, estimado abogado Oscar Roldán. Muy buenas tardes, su señoría. Para fines de registro, soy el abogado Johnny Arturo Rodríguez Cedeño, con número de matrícula 17-2024-1743. Esta defensa va a hacer mención los argumentos constitucionales concretos. Conforme al bloque de constitucionalidad de Ecuador, esta garantía procede a corregir tratos crueles, inhumanos y degradantes. Sin embargo, la administración penitenciaria demuestra que no existe una política de tortura, de desatención intencional, sino que el proceso es el curso de gestión de la salud pública. Conforme a la sentencia 209-15-JH-19, caso Faro, en la sentencia número 18-23-JH-23 de la Corte Constitucional del Ecuador, el habeas corpus correctivo solo faculta al juzgador corregir el agravamiento de las condiciones de reclusión. La Corte Constitucional determina taxativamente que cuando una persona se encuentra recluida en virtud de una sentencia condenatoria ejecutoriada, el objeto del habeas corpus correctivo no es ni puede ser la obtención de la libertad ordinaria o la extinción de la pena. Su única finalidad es corregir las situaciones lesivas de los derechos de vida, integridad física, salud del PPL. Su señoría, en su pretensión accionante, solicita que se declare la vulneración de sus derechos en la salud, la integridad personal, las vidas y condiciones dignas de privación de libertad, por la omisión de los legitimados pasivos en brindarle una atención médica. Sin embargo, esta pretensión es improcedente por las siguientes razones. Es importante mencionar, su señoría, que el derecho a la salud a partir de la situación jurídica del PPL, existen dos hechos médicos controvertidos, que inicialmente el paciente fue atendido por el personal carcelario y que luego de su diagnóstico de tuberculosis, bajo una diferencia categórica y explicadas, efectivamente se le da garantizado el antibiótico que corresponde al tiempo de iniciar el proceso de aislamiento dentro del centro penitenciario del recluso. En este sentido, su señoría, se ha cumplido con la regla establecida por la Corte Constitucional en su sentencia 209-15-JH-19. La regla general que consiste en que el juez o jueza de garantías constitucionales disponga el inmediato acceso a los servicios de salud de la persona privada de libertad en el mismo centro de privación de libertad, en condiciones apropiadas desde el punto de vista científico y médico, es decir, el personal médico capacitado deberá entregar los medicamentos y equipos hospitalarios adecuados en un buen estado, así como condiciones sanitarias y adecuado, entre otras. Por lo tanto, es falso, como lo admite el propio actor en su demanda, que existe una omisión de las entidades demandadas en procurar una atención médica oportuna y adecuada al paciente. Incluso, como hemos señalado, su señoría, en el Estado ecuatoriano cuenta con el marco normativo jurídico y adecuado para garantizar un protocolo suficiente y que permita salvaguardar el derecho a la salud a quienes se enfrentan a un cuadro de tuberculosis, como este caso.
estableciendo que no nos encontramos frente a una enfermedad catastrófica. El derecho a la vida, el derecho a la vida digna, partimos de la premisa de que la privación de libertad constituye en sí una afectación al derecho a la libertad y como consecuencia de ellos, sus derechos interdependientes. Además, conforme lo señala la Corte Constitucional en su sentencia 209-15 JH/19, el Estado no puede impedir o obstaculizar el acceso a tratamiento médico, porque aquellos que no solo constituirá la violación de derechos a la vida digna, sino podría devenir en tratos crueles, particularidad que bajo ningún concepto ha tenido lugar. En este caso, su señoría, el presente caso, dado el cuadro clínico paciente, si existe las condiciones adecuadas para garantizar la continuidad en su tratamiento actualmente con antibióticos. De manera, no se le advierte la vulneración de los derechos a la vida digna. En este caso, su señoría, la improcedencia de la libertad solicitada sobre el mal, la pretendida libertad del señor Alexis R., es preciso establecer que en la sentencia hito número 365-18-JH/21 establece para el otorgamiento de medidas o sanciones alternativas de la privación de libertad, beneficiarios del habeas corpus correctivo que se encuentra en situaciones de vulnerabilidad de los jueces deberán identificar que sus condenas, primero, no devengan el delito que reviste en gravedad. Segundo, tampoco generen riesgo de daños a las víctimas de violencia o género. Tercero, que no provoque conmoción social. Y siempre del caso dependerán de las siguientes condiciones. Cuarto, caso grave de infección, que reiteración de las violaciones a la integridad personal. Quinto, que si situaciones de vulnerabilidad tales como adolescentes, personas con discapacidades, personas que compadezcan enfermedades catastróficas. El criterio antes señalado fue consolidado a través de la sentencia número 98-23 JH/23, en la que establece que el habeas corpus correctivo vinculado a la tutela de los derechos a la salud de la integridad no puede de modo alguno entenderse como un mecanismo para suprimir o modificar las medidas alternativas a la prisión preventiva o penas dictadas en razón de procesos penales que concluyeron con sentencias condenatorias de ejecutoriada. Es así, por su señoría, por lo tanto, la solicitud de libertad, modificación de las penas que se refiere a la parte actora es del todo improcedente. Por bajo ningún concepto encontraremos frente a un caso que puede considerarse como la excepción a las reglas antes expuestas, muy a pesar de sus condiciones privadas de libertad y por el solo hecho de formar parte de un grupo de atención prioritaria conforme el artículo 35 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, su señoría, de esta manera le condena señor Alexis deviene de un delito que sin duda alguna reviste en una gravedad virtud de su sentencia que lo declara como responsable del delito de cohecho, previsto de conformidad como lo establece el artículo 280 en su inciso 3 del Código Integral Penal. Cohecho agravado, que se trata de un exfuncionario público que recibiendo un salario del Estado y en el ejercicio de su cargo recibió un beneficio económico indebido para ejecutar un acto indebido. En cuestiones relativas a sus funciones y lo más grave, su actuación generó conmoción social, no solo el nivel local, sino incluso a nivel nacional, debido al cargo que ocupa el hoy sentenciado, asuntos que mereció incluso protestas nacionales, debido a la grave conducta corrupta del exfuncionario público. De igual manera, en el actual diagnóstico de tuberculosis, no constituye de modo alguno que se trata de un grave caso de indefensión, ni tampoco ha existido la violación a su integridad personal. Y finalmente, el privado de libertad no se encuentra en una situación vulnerable, como adolescentes, discapacidades o enfermedades catastróficas.
De ahí, su señoría, el habeas corpus correctivo vinculado a la tutela de los derechos de la salud e integridad no puede de modo alguno entenderse como un mecanismo para suprimir, modificar las medidas alternativas a la prisión preventiva o penas dictadas en razón que el proceso penales concluyeron con sentencias condenatorias ejecutoriadas, su señoría. Hasta aquí mi intervención, su señoría. Devuelvo la palabra al doctor Álvaro. Gracias, estimado colega. Señores jueces, hasta aquí hemos escuchado la intervención de quienes ejercen la defensa técnica de la SNAI. Ahora bien, en este momento me corresponde ejercer la defensa técnica del director del Centro de Rehabilitación Social número 3, La Roca, de la ciudad de Guayaquil. Para evitar ser circular en el argumento brindado, hasta aquí queda muy claro que la persona privada de libertad se encuentra cumpliendo una condena en firme, debidamente ejecutoriada, a partir de la sentencia por el delito de cohecho, como se ha explicado. En segundo momento, si bien es cierto, establece la existencia de una enfermedad de tuberculosis, debemos establecer muy claro y diferenciar lo que nos ha dicho el abogado del SNAI, que dentro de las diferentes categorías, concretamente las especificadas en la Guía de Práctica Clínica del Ministerio de Salud del año 2024, existen diferentes categorías, como por ejemplo tuberculosis, tuberculosis simple y tuberculosis resistente. Estas últimas dos categorías tienen otro tipo de implicaciones médicas. La primera, tuberculosis sin otro nombre, es la que padece el accionante y sobre la base de la cual ha recibido un tratamiento. Ahora bien, en forma adicional consta del proceso que existen otras personas privadas de libertad que alegan encontrarse en las mismas condiciones de la parte accionante y piden su libertad y sobre todo que la sentencia produzca un efecto intercomunis, es decir, un efecto que les alcance e irradie a quienes no siendo parte del proceso pretenden beneficiarse. Ahora bien, en este punto es fundamental señalar lo siguiente. En su sentencia 9823JH/23, la Corte Constitucional claramente distingue lo que es un amicus curiae y lo que es un tercero coadyuvante en el proceso. En el presente caso existe la figura de amicus curiae que se han presentado, que no tienen otra calidad más que una persona externa que aporta con criterios jurídicos sobre un punto de derecho. No tiene nada que ver con un coadyuvante que, tomando posición sobre una de las partes procesales, presenta sus argumentos respectivos. Sin embargo, es fundamental establecer que la propia sentencia ITO 9823JH/23 textualmente cita, y abro comillas, señores jueces, en el trámite de acciones de habeas corpus correctivos no cabe la posibilidad de extender los efectos de la sentencia a quienes no fueron parte del proceso. Y no solo porque lo diga la Corte Constitucional, sino porque el tratamiento en la relación paciente o persona privada de la libertad con el Estado es directa y no se puede tratar condiciones médicas de una persona haciéndolas extensivas a otra, de tal manera que existe un precedente que debe ser observado por esta judicatura y bajo ningún concepto aceptar los efectos intercomunes de la sentencia, so pena de que la propia Corte Constitucional o el organismo superior en fase de apelación declare el error inexcusable de esta judicatura. Finalmente, señores jueces, es fundamental indicar también que sobre la base de como habíamos señalado antes, la guía clínica, guía de práctica clínica del Ministerio de Salud, existen tres categorías de tuberculosis. En el caso concreto, cuando se establece que la tuberculosis del accionante no es de carácter sensible, ni tampoco de carácter resistente, solo esta última eventualmente daría la posibilidad de una intervención quirúrgica, que el accionante, no padeciendo tuberculosis resistente, puede ser sometido a una cirugía. Sin embargo, el Estado ecuatoriano y el Centro de Rehabilitación Social manifiestan expresamente, en caso que la condición médica del accionante se modifique por su propia situación y los médicos respectivos certifiquen
que su tuberculosis es de otra categoría, nos referimos exclusivamente pasar de tuberculosis a tuberculosis resistente, este centro garantizará el traslado a un centro hospitalario a fin de que sea sometido a la cirugía correspondiente. Pero de ningún modo, como lo ha dicho el abogado del SNAI, doctor Rodríguez, se dispondrá la libertad del accionante. Debo finalizar esta intervención indicando que sobre las razones expuestas existe una clara inversión de la carga probatoria. Es decir, en esta audiencia le ha correspondido a las entidades demandadas justificar los argumentos, pues estando a cargo del Estado una persona privada de libertad y que padece un cuadro clínico particular como el de tuberculosis, hemos justificado y actuamos como prueba los siguientes documentos. En primer lugar, la copia certificada de la sentencia con la que se advierte el cumplimiento de la condena por parte del accionante. 2. La certificación médica emitida por este Centro de Rehabilitación Social en el que da cuentas de la permanencia carcelaria de la persona accionante en este centro de privación. 3. La certificación médica expedida por el doctor Juan Pérez en calidad de médico tratante del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil, que establece que el señor Alexis R. actualmente privado de libertad, ha sido diagnosticado con tuberculosis, ITB, y que en virtud de su diagnóstico, el paciente, como bien lo decía el SNAI, se encuentra bajo un régimen de 3 meses, es decir, 12 semanas, en el que se suministra el fármaco correspondiente, rifampicina más isoniazida, 3-HP, una vez por semana, que como lo dijo el accionante en su sentencia, ya se le viene suministrando. Adicionalmente, se confiere la certificación de la farmacia del Hospital de Especialidades Médicas de la ciudad de Guayaquil, en el que se establece que de acuerdo al inventario existente existen 2.000 dosis de antibiótico rifampicina más isoniazida RPT-NH, que es justamente el medicamento que recibe el accionante, se le está siendo suministrado y está siendo en este momento garantizado por el Estado ecuatoriano. Finalmente, también se establece la certificación suscrita del director de este centro de rehabilitación en el que indica que por las condiciones propias del accionante, él ha sido sometido a un proceso de aislamiento a efecto de evitar que su condición agrave, pero sobre todo que no agrave a otras personas o a otros privados de libertad. Consecuentemente, hemos justificado al tenor de la prueba presentada y sobre la base de la explicación técnico-médica y jurídica respecto de la guía práctica clínica para comprender que una tuberculosis tiene diferentes categorías, no se puede pensar que esta es una enfermedad catastrófica cuando su tratamiento obedece a diferentes instancias, dependiendo el grado de la misma. Por estas razones, señores jueces, solicitamos que se rechace la acción presentada por la parte accionante y se declare que efectivamente el paciente y privado de libertad actualmente ya viene recibiendo un tratamiento médico, que se encuentra garantizado el tratamiento médico, y de manera especial solicitamos que en sentencia se declare que no existe la vulneración de derechos constitucionales por parte del Estado ecuatoriano a través del SNAI y del Centro de Rehabilitación Social número 3, La Roca. De esta manera, señores jueces y docentes y compañeros, hemos culminado nuestra sustentación como parte accionada. Muchas gracias por su tiempo.